Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, José? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme. El hombre quiso enojar a Kicillof, ¿no? Últimamente. El gobernador, sí. Sí, claro, porque en pos de... Vamos a preguntarle, sí, de qué lado está, ¿no? Porque en pos de negociar con los fondos buitre o de acordar con los fondos buitre, parece que esto hizo enojar mucho al ministro de Economía. A ver, yo creo que en realidad pensemos un poco la Argentina que viene. La Argentina que viene es la Argentina de los consensos. Hablando del capítulo, ya que estamos en financiamiento internacional, es un capítulo que obviamente cualquier industrial, cualquier empresario en la Argentina y el sector público necesita empezar a obtener financiamiento a tasas razonables. Por suerte se avanzó mucho en el capítulo holdouts. En el mes de diciembre del año pasado se vencieron las cláusulas Rufo, que es la que ponían en riesgo eventualmente las reestructuraciones del año 2005 y 2010. Sí. Por otro lado, también vimos cómo la Cámara de Apelaciones del Estado de Nueva York le pone límites al juez Griesa en la inembargabilidad de los activos del Banco Central, en la identificación de los Me Too. Todo esto te lleva a que estamos en un momento adecuado para, sin resignar posiciones, resolver el capítulo holdouts. Porque obviamente necesitamos como argentinos una innumerable cantidad de dólares para justamente poder empezar a invertir en infraestructura que nos dé conectividad territorial. La idea de Scioli y en realidad de todos los candidatos, en esto me parece que hay un consenso claro, es que para salir del problema del cepo, del problema inflacionario, de los problemas estructurales de la Argentina, hay que lograr que vengan dólares a la Argentina del exterior, de inversión externa. ¿Es inevitable para eso arreglar con los holdouts? Mira, yo te diría, ¿cuál es el concepto sobre el cual se trabaja de la Argentina que viene? O resolvemos las variables que hoy están distorsionadas a partir del crecimiento o se las resuelven a partir del ajuste. Claro. Entonces, si vamos a resolverla a partir del crecimiento, que es lo que a todos nos interesa, debemos obviamente potenciar los niveles de inversión en la Argentina, inversión extranjera directa, el ahorro de los argentinos que están fuera del sistema, tentarlos para que se introduzcan en el sistema productivo y por supuesto el capítulo de financiamiento internacional. Entonces, desde ya que todo esto es una agenda que va a tener que hacerse en la Argentina en el corto plazo. ¿Cómo define al empresariado, Urtubey? Ayer hablábamos, decíamos que el sindicalismo está, respecto de otras elecciones, como bastante callado o silencioso, ¿no? Ante una elección tan... ante una elección importante y una elección que genera una expectativa que no generaron las elecciones hace mucho tiempo. ¿Cómo está el empresariado? Lo hemos escuchado en IDEA. Sí. Pero está preocupado, está ansioso, está más tranquilo, o pensando que el escenario puede ser mejor, cualquiera sea de las tres posibilidades la que llegue a la presidencia el domingo. A ver, en primer término, yendo al rol del empresariado, vos recién hablabas también de los sindicatos. Seguramente después de las elecciones va a empezar a haber una onda de unificación entre las dos CGT. Yo creo que el empresariado y la representación gremial también deben converger en una unificación, porque me parece que es importante a la hora de la interlocución y la articulación con el Estado. Ahora, yendo a las ansiedades o a las posiciones o a las expectativas que pueda tener un empresariado hoy en la Argentina, sin lugar a dudas yo creo que hay una fuerte visión de buscar un país de consensos institucional, un país donde se trabaje sobre conceptos de federalismo económico, donde el modelo industrial sea el modelo que impere, ya que es el que agrega valor, el que genera puestos de trabajo formales. En definitiva, me parece que hay una agenda de competitividad sistémica que va mucho más allá del tipo de cambio o buscar la competitividad a partir del tipo de cambio, sino en realidad pensar ya una Argentina de largo plazo también y mediano plazo. Así que el empresariado yo creo que va a estar articulando positivamente con el gobierno que venga. En tu caso, yo no sé cuál es la simpatía. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 10. ¿En serio? ¿10? Sí, un montón. Pero en la cosa pública ustedes dos nada más, ¿no? No, también tengo un hermano senador. Bueno, hermano senador, bueno. ¿Peronista también, en tu caso? Sí, sí. O sea, que vos sí preferís que gane Scioli o no. Sí, yo lo he dicho públicamente, pero lo he dicho después de un análisis bastante somero. He estado reunido con todos los candidatos a presidente y a mí me parece que Scioli en este caso, ¿qué es lo que garantiza? Gobernabilidad, federalismo, industrialismo en un marco de desarrollo sostenible. Y son las banderas que yo en particular vengo trabajando hace mucho tiempo. La Unión Industrial en este sentido no
no ha tomado posición naturalmente. Creo que hay que diferenciar claramente los roles institucionales de los que puede ser una apreciación personal. Está bien. Pero digamos, de los anuncios pocos que se han hecho hasta ahora, no hay medidas de uno u otro candidato que a ustedes como grupo ya los empujen a estar un poco más con uno que con otro. No, desde la UIA yo te diría, hay una asepsia política y así debe ser. Institucionalmente no puede volcarse sobre tal o cual postura. Pero sí te puedo decir que tenemos en claro qué país queremos. Un país industrial, un país desarrollado, o un país federal, o un país donde la competitividad venga en forma sistémica y no a partir de variables individuales. En definitiva, en el marco de los consensos, un país que mire desde la región, desde el Mercosur al exterior. Hay una discusión entre los tres candidatos que uno dice, bueno, en 90 días, otro dice no, porque si decimos en 90 días, entonces otros se van a especular con eso. El tema del cepo, digo, recién decías, no hay que pensar el país a partir solamente de la variable de la competitividad del dólar. Pero, ¿qué pasa con eso a partir del 10 de diciembre? Porque obviamente va a cambiar las variantes. No, lo que pasa es que no hay soluciones mágicas. Te voy a ser franco, no hay soluciones mágicas y me asustan aquellos que proponen una solución mágica o ahora son refundacionales del país. Yo creo que cuando hablamos de gradualismo, cuando hablamos de la necesidad de volcar mayores niveles de inversión, de volcar mayores niveles de financiamiento, es justamente para ir corrigiendo ese tipo de variables que son herramientas transitorias que desde ya deben desaparecer, pero no pueden ser levantando una etapa de un día para el otro, porque el que lo paga es el más vulnerable, es el trabajador, son ustedes, somos nosotros los que eventualmente estamos abajo. Y eso es lo que hay que evitar. O sea, imaginás una cosa en el tiempo, en donde naturalmente vengan acompañadas de modelos de crecimiento, no modelos de ajuste. Han hecho, el otro día se decía que en la última reunión de IDEA hubo autocrítica sobre cómo se paró el empresariado ante algunas posiciones del kirchnerismo. ¿Cuál es tu mirada sobre eso, sobre el rol del industrial ante un gobierno que puso trabas en importaciones, que habrá hecho algunas cosas buenas o malas para el sector de ustedes, pero tuvo mucha intervención y mucho silencio del lado de ustedes? A ver, yo creo que como en toda articulación hubo cosas positivas y hubo cosas negativas en la relación que tuvimos con el gobierno. Yo saco un balance positivo al final del día. Respecto a lo que pienso del humor muchas veces del empresariado o de la burguesía nacional, yo creo que hay que salir de las ansiedades. El año pasado, fíjate, cuando ya se hablaba del fin de ciclo, estábamos a octubre del año pasado, estaba un año y medio, no podemos empezar a hablar de fin de ciclo un año y medio antes. Después se empezó a hablar, pero no solo desde el empresario, sino el establishment, que venía un plan bomba porque el gobierno iba a hacer determinadas cosas para que el próximo gobierno le explote en la mano la situación. Y yo creo que fueron sucediéndose determinadas cosas que está bien que hayan pasado en la Argentina en cuanto a la institucionalidad, para que el gobierno termine finalmente, los argentinos podamos ver un paso de mando tranquilo, equilibrado, al nuevo gobierno y por supuesto ponernos a trabajar con el nuevo gobierno, pero dejando de lado toda esa suerte de histeria. Esto es una apreciación personal. Pero va a haber más trabajo. Ustedes, como que la sensación que da en la Argentina es que hay una barrera que no se puede romper nunca, ¿no? Un techo. Claro, como hay una pobreza estructural de la que no se puede salir. Estamos como atorados ahí. ¿Qué tiene que pasar para que cambie eso? Yo creo que es importante resaltar algunas cosas. Mira que soy un crítico en muchos temas, pero en términos industriales se duplicó el PBI industrial, se triplicaron las exportaciones fabriles. En relación al 2003. En relación al 2003, por supuesto, que veníamos del deterioro del año 2001. No, está bien, pero seguimos teniendo. ¿Cuántos pobres tenemos hoy? Por eso, más allá del nivel de pobreza, yo creo que en términos de empleabilidad se avanzó. Es decir, hoy los índices de empleabilidad te marcan que en la Argentina estamos abajo de un dígito y eso es importante. ¿Que está resuelto el tema? Desde ya que no. Un tema tan trascendente como la pobreza y que no esté resuelto me parece que es algo que nos obliga o nos vincula a todos los sectores de la Argentina a seguir trabajando sobre esa agenda sin negarlo desde ya. Eso es mi opinión. Pero me parece que también tampoco se puede negar algunos avances que se dieron. Ahora, Tato marcaba esto de que son
cifras comparadas al 2003. Digo, en estos últimos años, del 2007 a la fecha, del 2006-2007 a la fecha, ¿las medidas que se tomaron fueron en contra de esas mejoras que se habían conseguido? No, a ver, yo creo que, digamos, primero que nosotros desde la Unión Industrial Argentina venimos advirtiéndolo y venimos hablando, tuvimos 22 meses de caída de actividad industrial y lo hemos dicho, así como también hemos dicho a principio de año que íbamos a empezar a ver una pequeña recuperación que se está dando hoy en la actividad industrial. Y eso no implica a que también se hablen eventualmente de las cosas positivas que se dieron en la Argentina. Pero yo te digo, sigue habiendo muchísimos desafíos. Principalmente, vuelvo al punto, ¿qué país queremos en términos industriales? El 76% de las industrias están radicadas en los grandes centros urbanos. Yo los llevaría a Salta, el 5% de la capacidad industrial de la Argentina está instalada en Salta, nada. Y eso es lo que digo, tenemos que empezar a revertir y buscar un equilibrio en el desarrollo argentino, porque si no vamos a terminar con los problemas de anegamiento social que vivimos claramente acá en el cordón de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, con problemas de salubridad, con problemas de seguridad, y son todas cosas evitables si tenemos una concepción federal del país, ¿no? Las economías regionales, siempre los candidatos hablan de las economías regionales como si fuera una cosa que se hace así y se soluciona. ¿Por qué nunca se les da tanta bola o tan...? Porque no trae votos. Vuelvo al punto. Ese es un desafío que tenemos, pero desde hace muchas décadas los argentinos empezar a pensar un régimen de coparticipación adecuado para las economías regionales. Hay fondos de convergencia o de reparación que se deben dar para justamente incentivar el trabajo, la industria y el empresariado en estas zonas. En definitiva, creo que es una de las principales asignaturas pendientes que tenemos los argentinos. Hablabas de cifras recién y está saliendo un gobierno que poco miró las cifras o por lo menos no nos habló de las cifras, ¿no? O las cambió, las adulteró, claro, que es lo que es bastante peor. Ayer justo lo escuchaba a Scioli, que le preguntaba nuevamente acerca de las cifras de pobreza y la verdad es que no da una respuesta ni concreta ni se lo veía bastante incómodo. Mira, en la medida ¿cómo se hace para...? Yo creo que en la medida que haya, cuando hablamos de pobreza es un tema tan sensible que en la medida que haya un pobre hay que hacerse cargo de esa situación y que en la medida que haya un solo excluido hay que hacerse cargo de esa situación. Hay que claramente orientar todas las políticas públicas, privadas, del sector industrial, también incluyéndolo a efectos de justamente poder trabajar en un desarrollo sostenible que incluya el resolver el problema de la pobreza. Con lo cual, sin lugar a dudas, tiene que ser el agenda. Pero si no sabemos cuántos son los pobres, poco podemos pensar en qué políticas... Coincido. Ahora, el tema de la pobreza debe ser bajo un análisis absolutamente serio, sistémico y estructurado, pensando justamente en ver cuál es la situación a partir de índices confiables, cuál es la situación de la pobreza en la región. Mientras se suma Matías Tombolini, le damos la bienvenida a casa de Mate. ¿Cómo estás, Mato? Bien. Antes de que él te va a hacer preguntas sagaces sobre economía. Me vive haciendo malas, es malo. Porque es malo. Déjame hacerte una política para dejarlo a Mati. Supongo que hablás con tu hermano. Se habla mucho de que puede ser canciller, de que se puede quedar como gobernador. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, yo creo que su principal objetivo es el ciudadano salteño, que es quien lo votó recientemente en esta última elección, con lo cual su hoja de ruta la va a diseñar en base a los intereses de los salteños. Lo que corresponda, ahí estará seguramente decidiéndolo él. Mati. Bueno, estaba mirando un poquito la tapa de los diarios que tiene que ver con la evolución de la industria y la caída de las exportaciones. La región vive una situación complicada porque un superdólar hace que lo que le vendemos al mundo esté más barato. ¿Cómo debería encarar el gobierno la etapa que viene, independientemente de qué gobierno sea? Una etapa en donde lo que la Argentina le vende al mundo es más barato y lo que le compra al mundo no bajó de precio. Digo, ¿se puede sostener esto con un dólar de 9.40? A ver, sin lugar a dudas, acá hay una situación que es exógena, que vos bien la sabés, que es lo que está pasando con Brasil, en términos relativos para la Argentina, para la industria automotriz es algo devastador, ya que hoy la actividad económica en Brasil está sumamente dañada. Nosotros, por ejemplo, en términos de industria automotriz, las 2/3 partes de lo que se exporta en autopartes va a Brasil. Entonces ahí vamos a tener que hacer un trabajo fortísimo en conjunto con nuestro principal
principal socio del Mercosur, a ver cómo podemos ir resolviendo estas asimetrías. Y por supuesto también desde el Mercosur ver cómo, fortaleciendo esta relación, podemos empezar a relacionarnos también con la Unión Europea, con China, que China, otro capítulo aparte, también no ha mostrado las mejores cifras de actividad económica en estos últimos índices, creo que es 6,9%. Ahora, José, vos hablas del Mercosur. Sin duda, uno de los principales desafíos que tiene el próximo gobierno es darle un impulso que hoy el Mercosur no tiene. Sí. Paraguay, Brasil y Uruguay están negociando por su cuenta con la Unión Europea, y si esto sucede, el Mercosur va a perder su actual formato. Hoy el Mercosur es lo que se llama una unión aduanera. Claro. Si vos le querés vender esta tasa a cualquier país del Mercosur, a donde entra tiene que pagar un arancel externo común. Todos le cobramos lo mismo a lo que viene de afuera. Claro. Si Brasil, Paraguay y Uruguay negocian solos con la Unión Europea, el Mercosur deja de ser una unión aduanera, un arancel externo común, y pasa a ser una zona de libre comercio. Es decir, entre nosotros nos cobramos menos, pero al de afuera cada uno le cobra lo que quiere. ¿Esto representa un riesgo real para la industria? Desde ya que es un desafío enorme y lo venimos advirtiendo, inclusive con nuestros pares industriales brasileños. Es decir, yo creo que Argentina y Brasil deben liderar en conjunto estas relaciones arancelarias con la Unión Europea, por ejemplo, en donde se dan distorsiones con otros. Por eso, este es el desafío que te digo que tiene el próximo gobierno. Esto que están hablando José y Matías no es una cosa así como lejana. Claro, de manual. Esto afecta directamente al empleo. Y le afecta a las pymes de bonaerense, a salteña, al pequeño productor. Pero digo, volviendo al punto del Mercosur, en lo que hace a la Unión Europea, por ejemplo, desde ya que tiene que haber una actividad conjunta, y por eso me parece interesante el gesto en ese sentido que tuvo Scioli de cruzar y ir a ver a los representantes del gobierno de Brasil a efecto, entre otros temas de esto. Pero desde ya, por ejemplo, si analizamos, inclusive vos hablabas de barreras arancelarias, la política agrícola común que tiene Europa sobre sus productos primarios hace 50 años son absolutamente protectivos y van en detrimento de todos nuestros intereses, con lo cual la unión hace la fuerza. Sin lugar a dudas tenemos que hacer un trabajo conjunto. El campo, perdón, el campo... Por ahí venía mi última pregunta, porque en el campo y también la industria, hoy la Argentina tiene un dólar. Mira, me mandaba mi mamá una foto de migraciones el lunes a la noche. Sí. Explota de gente. Claro. El modelo terminó así, José, digo, porque sos, digamos, uno de los que lo apoya, y me parece que parte de la autocrítica de lo que viene. ¿Migraciones rumbo a qué? ¿A dónde? ¿A Chile? Se fue a Brasil. Ah, Brasil. Sí. Saliendo, o sea, hoy tenés un dólar que subsidia la vacación en Brasil, el shopping en Miami y la compra de dólar ahorro, pero vos que sos industrial, porque lo sos, si querés traer un tornillo para fabricar o tener una mejor fábrica para la industria de papel, no te dejan y te cuesta. Yo coincido con eso, pero ¿en qué sentido? Tengamos en términos relativos un análisis. Yo, así como he dicho aciertos del gobierno, también he criticado al gobierno y después vamos un poco al campo, pero siendo al dólar, ojo que nosotros, si bien vienen líneas declinantes, la inflación todavía estamos en índices elevados. Entonces, por ahí tocar la variable tipo de cambio sin entender que podemos estar complicando la inflación, ojo, porque puede ser el remedio de la pasada corta. En 2 meses estamos con un problema peor al que estamos hoy. Por eso hablábamos recién de una suerte de sistematicidad en el análisis de las variables económicas, porque si no, ahí es donde digo, ese es el principal desafío y en donde debe ser traccionado fuertemente por la inversión, por el financiamiento, el ingreso de dólares que permite ir corrigiendo sin demasiado estrés este tema. Si fuera son las tasas que quería vender a Europa y no pude. Claro. Si fuera por la devaluación, lo cierto es que Argentina debería ser más competitivo que Corea del Sur, porque hemos devaluado mucho. Yo comparto con vos. Sin duda que por ahí hay una cuestión para repasar. Claro. Lo que pasa es que, mira, es como futbolístico, Tato. Cuando vos podés devaluar ofensivamente o defensivamente. Claro. Yo tenía en Cronista un artículo que era devaluadores menotistas y bilardistas. Una cosa es devaluar para exportar más, y otra cosa es devaluar porque el resto devalúa un montón. Entonces, si vos sos defensivo, te gusta el catenacho, el juego defensivo, estás jugando la final de la Copa del Mundo, vas perdiendo 2-0, flaco, tirate al ataque, cambiás, porque tenés un contexto que te obliga a cambiar donde estabas.
Si vos sos ofensivo y vas ganando 1-0 y faltan 20 minutos, defende un poco. Yo digo, Argentina tiene un tipo de cambio que no es que tiene que devaluar para venderle más al mundo. Lo que tenemos que ajustar el tipo de cambio porque Brasil devaluó 80-60% en un año. Por eso, pero debe ser con una mirada sistémica. No podemos hacerlo en análisis fríos, variables aisladas, porque sería el peor remedio que la enfermedad. Por ejemplo, yendo un poco también al campo, y yo soy de los principales, hablando de economías regionales, que he dicho, las circunstancias o la coyuntura sobre las cuales se dieron el precio de materias primas internacionales en estos últimos años ha cambiado. Con lo cual eso te lleva a que el tema de retenciones debe ser totalmente revisado. Para mí no solo hay que bajar las retenciones al agro, sino que aquellos productores que están mucho más anegados. Axel Kicillof le decimos que no vea este programa. No, pero yo lo he dicho públicamente. Ya sé. Lo he dicho públicamente en los diarios, en La Nación, en todos lados. Es decir, y sobre todo los productores que están en el norte, mucho más anegados de los centros portuarios, que tienen muchísimos más costos de logística, deben tener un trato diferencial. Eso es hablar de federalismo, eso es hablar de competitividad, eso es buscar alguna otra sistema de remedio que no sea devaluatorio. Para que lo entienda mi tía Catalina en casa, ¿qué es lo que está diciendo José? Dice, en vez de que el dólar se vaya de 9.40 a 14, te dice, mira, no lo subas tanto, pero el productor que cuando vende esta tasa recibe pesos por dólares, si le retienen el 30% de lo que vende, el dólar que recibe en realidad es todavía menor que el que vos ves de cotización. Claro. Si bajás la retención, los pesos que te quedan por cada dólar exportado son mayores. Entonces, la pregunta que deja picando José en el análisis es, si vos bajás las retenciones, perdés ingresos. Claro. Y si perdés ingreso y tenés un gasto que hoy es 5% del producto más alto que el ingreso... O tenés que juntar la plata de otro lado o tenés que hacer ajuste. Entonces la pregunta que yo me hago, y se la hice ayer a Redrado, al aire también, le decía, bueno, entonces sube el bondi y la luz. O sea, hay que sacar subsidios. Y porque si vas a tener menos ingresos, que tener los mismos gastos, complicado. Digo, ahí hay que hacer una revisión de cuando hablamos de subsidio, de qué subsidio estamos hablando. Hay subsidios que están llegando a la clase media y media alta, me refiero, que deben ser revisados. Bueno, es decir, por ejemplo... El viaje a Miami, por ejemplo. No, el colectivo no solo que eso, se toma cuando vuelve. O lo que pagan en la luz un usuario, por ejemplo, en Capital, que puede ser irrisorio respecto a lo que podemos estar pagando nosotros en Salta. Sí, que eso fue como una estafa que él que quiso voluntariamente renunciar al subsidio y nunca llegó a la por eso, me parece que hay márgenes como para revisar todavía, para mejorar. Yo soy el primero que digo, hay que justamente sostener a las clases más postergadas, ayudarlas, colaborarlas. Asimismo, también te puedo decir, hay que redireccionar algunos subsidios que hoy no están bien dados, hay que revisar todo eso y obviamente esos fondos son los que te estarás ahorrando para hacer las modificaciones. José, perdón, digo, ¿crees que hubo medidas caprichosas en estos últimos 2-3 años? Medidas caprichosas, digo, en no buscar una variable distinta para tener un resultado diferente y se insistía sobre a ver, ¿en qué mundo estábamos? Digo, desde ya todo gobierno tiene sus aciertos y sus errores. Sería un infantilismo no decirte que no hubo malas medidas, como también sería una negación decirte que no hubo buenas medidas. O sea, y en el balance para mí sigue siendo positivo, pero más allá de todo eso, te quiero decir, venimos de un mundo en el que claramente en el 2008 y los impactos fuertes negativos que tuvo sobre la economía internacional con la caída de Lehman Brothers no fueron menores. Venimos de un mundo en que cayó Brasil también y para nosotros eso no es menor. También venimos de un mundo donde internamente venimos con altos índices de inflación que deben ser corregidos, que vienen en una línea declinante, por supuesto. Entonces, el tema, yo creo que el análisis hay que hacerlo en la perspectiva de justamente lo que vos decís. Hay cuestiones que se hicieron bien, hay que dejarlas. Hay cuestiones que hay que corregir y sí, avanzar por ese lado. José Urtubey, gracias por la visita. No, por favor, muchas gracias. A vos te liberamos, a vos tomo como quieras. Si querés te quedás, si querés te vas. Si te vas, se va a la casa. Vos no sos parte de la lista, ¿no? Vos no sos parte de la lista, ¿no? Vos sabés que no estás. Que estás herido. Vos no sos un observador. Él es un observado. Y yo no. Yo vine... que se vaya. No, me siento... yo me con vos, Tombo, porque no estoy en la lista. Me siento mal. Urtubey, ¿usted tampoco? No existo. No existe. A su hermano tampoco lo están no sé, yo ya me preocupé por mi metro cuadrado.